iglesia. Ahora, hay de iglesias a iglesias. Una cosa es ser la iglesia y otra cosa es ser la iglesia triunfante. Desafortunadamente, el año pasado vimos cómo muchas congregaciones aquí en el área cerraron, porque la gente pues dejó de congregarse, ya no quiso, le caía gordo el pastor, le caía gordo la pastora, le caía gordo los que daban indicación, cualquier cosa. Y tristemente muchas congregaciones han cerrado. Conocemos pastores que se reunían con nosotros en la alianza de pastores y ya no están. Entonces, por eso es que les digo que una cosa es ser la iglesia y otra cosa es ser una iglesia triunfante, por la que va a venir Cristo. Y pásame la que sigue. La otra. Entonces, nosotros ahorita estamos aquí en este edificio. Para los que quieran ver qué dijimos acerca de la iglesia, pues pueden ir al YouTube y checar hace 2 semanas y ahí van a ver lo que vimos, porque hablé específicamente de la iglesia. Pero ahora quiero hacer la diferencia entre lo que es la iglesia triunfante. Ha habido mucha gente que nos ha seguido desde donde empezamos, cuando llegamos primero aquí a Mission en el Expressway y luego nos fuimos a McAllen y luego otra vez hemos regresado acá. Pero Dios no va a venir por los edificios, aunque ahorita estamos con el plan de adquirir uno y muchos de ustedes han aportado para que podamos hacer el down payment del terreno. Estamos en eso. Mucha gente ha ayudado, mucha gente ya no está, otros van llegando, unos tienen un tiempo, otros otro tiempo, otros menos tiempo. Pero Jesús va a venir por su iglesia, por los que permanezcan hasta que Él llegue. Y tenemos que ver qué es que nosotros seamos parte de la iglesia y qué cosas tenemos que cambiar de nuestra manera de pensar. La mayoría de esta generación somos cristianos que vienen de una ideología en donde lo que te enseñó tu papá, tu mamá o tus abuelos, que venían de una religión, y entonces a veces hay cosas que se nos queda de eso. Nosotros somos personas que en nuestra mente de repente se crean patrones y se van repitiendo, y los repites con tus hijos y se repiten con los nietos. Entonces, tú como nieto, si yo les dijera hoy, todos vamos a hablar de tus abuelos, tú podrías ver qué te enseñó tu abuelo que tú estás repitiendo. Y tú eres tercera generación, pensando que tu abuelo fue su primera generación. Como un ejemplo es que estaba yo dando la clase ayer en la TSUT. Me invitó la directora del campus McAllen a que les hablara del libro de David, porque me gusta mucho la escatología. Y entonces, pues me emociona ese tema y cuando me dicen, ¿quieres hablar de escatología? ¿Está bien para cuándo? No digo, déjame ver, te voy a checar porque es un tema que creo que como generación deberíamos de manejar más. Somos la última generación, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Cuando nos ponemos a estudiar, hay gente que no dice, no, yo no, dice que nadie sabe ni el día ni la hora. No, pues yo tengo como 20 versículos donde te demuestro lo contrario. Porque dice que no hará nada a Dios sin decírselo primero a sus siervos y sus profetas. Entonces, estaba yo dando la clase, hicimos un break, voy al baño, regreso, y como normalmente se da en un salón que es más grande, que es el salón de vidrio, le dicen ahí, de los que han ido
a la librería de McAllen, pues es un salón grande que está para dentro de la librería. Y yo cuando me di cuenta ya estaba llegando ahí al vidrio de donde es el salón, y de repente dije, ¿y qué hago aquí? Y yo no vengo por acá. La clase se estaba dando a la vuelta. Pero yo por venir pensando en lo que tenía que decirles, como les digo, somos a veces de costumbres. Yo ya iba como normalmente antes siempre se daba en ese salón, pues yo ya iba para ese salón y no, en ese salón no era, ¿sí? Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que checar qué es lo que estamos pensando, por qué, para que podamos tener la bendición o estar en el propósito de Dios. Lucas le escribe a Teófilo, dice la escritura que Lucas le escribió a Teófilo como gentil helénico. ¿Qué quiere decir esto? Lucas era médico y entonces los griegos en ese entonces eran los filósofos, eran los pensantes y influyeron en el pensamiento de Lucas como médico. Y entonces Lucas le hablaba a Teófilo, que era uno de los discípulos, le hablaba como gentil helénico. Y así estamos a veces nosotros, ¿verdad? Estamos tan acostumbrados que, por ejemplo, en nuestra casa la abuela hablaba como los de Veracruz, y entonces, y más si son de allá del sur de Veracruz, que dicen 5 o 7 palabras malas por una buena, ¿verdad? Y entonces se le queda a uno eso. Entonces tú tienes que, y yo tenemos que ver qué es lo que quiere decir que verdaderamente seamos esa iglesia que va a triunfar. Y para eso tenemos que ver cuáles son nuestros pensamientos, cuáles son las costumbres que tenemos que cambiar para poder ser de acuerdo a lo que dice la Biblia que estableció Jesús para nosotros. Entonces, por ejemplo, en el libro de los Hechos, yo te invito a que vayamos al libro de los Hechos, al capítulo 10, al versículo 28, y dice así: y les dijo, vosotros sabéis cuán admirable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Qué es lo que estaba haciendo aquí el apóstol? Él estaba diciendo, ustedes saben que en la tradición judía, la ley mosaica, las costumbres de mi pueblo es que nosotros somos el pueblo escogido por Dios. O sea, ellos eran, lo diríamos ahora en este tiempo, ellos eran elitistas. Ellos nomás, los judíos se juntaban con los judíos. No se juntaban ni con los de Macedonia, no se juntaban con los de Babilonia, no se juntaban con los que tú me quieras decir. Ellos nada más, los judíos se juntaban con los demás, uchi. O como decía por ahí el personaje del Polibás, del Polibós, ¿verdad? Ay, chusma. Yo soy el hijo de papi, ¿ves? Entonces, nada más con los que tengan Ferrari yo me junto. Yo no voy en autobús, yo me voy en mi avión. O sea, nada más con cierta gente. Y aquí les está diciendo que Dios le cambió ese pensamiento, esa tradición, esa costumbre que le dijeron sus padres, que les dijeron sus abuelos, que ellos eran nada más los pipiris nice y eran la última Coca-Cola en el desierto. Les dijo no, porque ya Dios me mostró. ¿Qué les dijo? Que a ningún hombre llame yo común o inmundo. ¿Por qué? Porque Dios creó a todos, hasta los del valle. Entonces, le cambió el concepto porque se dio cuenta que Dios lo estaba llamando a que precisamente empezara a compartirles de ese Dios que hizo los cielos y la tierra, de ese Dios que sanaba, de ese Dios que hacía milagros, que se lo compartiera a todos los demás, que se los compartiera a todos los otros pueblos.
Dios quería que a través de ese pueblo que Él escogió, todos los demás también tuvieran conocimiento de que Dios existía y cómo era realmente. Pero les comentaba que hace 2 semanas hablamos de la iglesia. Si ustedes recuerdan, les decía que en el año 800 más o menos, los romanos, que eran los que en ese entonces gobernaban, hubo uno de los gobernantes que estaban de los romanos que dijo, ¿saben qué? Vamos a hacer lo que hacen los cristianos. Y entonces agarraron los principios de los cristianos y entonces Teodosio I dijo, a partir de ahora vamos a hacer lo que hacen los cristianos, los seguidores de Jesús. Cuanto antes decían, no, esos son chusma, ¿qué nueva secta es esa? Pero se dio cuenta que la vida de las personas cambiaba y entonces que dijeron, no, ¿saben qué? Vamos a hacer eso porque conviene. Y yo creo que tú y que yo que estamos aquí, Dios nos ha cambiado nuestra manera de ser. Dios está cambiando la manera de pensar. Todavía no llegamos a ser los santos o los sacerdotes o esas personas que quiere Dios que seamos, pero en ese camino vamos. Y en ese entonces también este emperador quería que su pueblo cambiara. Nada más que el único detalle fue que él, aparte de los principios que Jesús le dijo a sus discípulos, pues ellos también quisieron poner otras cosas y al hacer esa mezcla es donde se encuentran las religiones. Entonces tú y yo, si volteamos a nuestros abuelos, no sé cuántos pudiéramos decir, no, pues mis abuelos eran cristianos. La mayoría, yo creo que no. No pudiéramos decir eso. Y la mayoría de los que sí hayan sido sus abuelos cristianos, también lo más seguro es que así como le pasó aquí a Pablo, sus abuelos o nuestros abuelos no pudieron cambiar algunas cosas en su manera de pensar. ¿Por qué? Porque vinieron todos, la mayoría, venimos de un trasfondo religioso. Y entonces, cuando vemos esto, cuando vemos cuál es la diferencia entre una iglesia y una iglesia triunfante, tenemos que empezar a ver qué es lo que tenemos que cambiar para poder llegar a lograr ser esa iglesia triunfante. Y yo te voy a enseñar 2 personajes que a veces en las iglesias se encuentran, y esto lo dijo otra persona, otro pastor, no lo dije yo, pero se los quiero pasar así como lo dijo. Por ejemplo, hay iglesias en donde está el cristiano camaleón. A ver, dile al de lado, cristiano camaleón. Pero no que es él, ¿verdad? O ella, no, sino que existen esos, ¿verdad? Ahí está, mira, en pantalla, el cristiano camaleón. ¿Cuál es el cristiano camaleón? Ese, pues puede ser un personaje que está en la iglesia, en donde ese personaje levanta las manos, llora, habla a otros de Dios, les predica, pero se camuflajea dependiendo en el ambiente donde está. Lo invita el compadre a la casa y ahí hay de todo y se vale todo. Y dice, bueno, pues como estoy en la casa del compadre y no puedo quedar mal con el compadre, pues véngase a tu reino, todo lo que hay aquí, ¿verdad? Y ya saliendo de ahí, ¿verdad? Casi, ay, me contaminé. Perdóname, Señor, y ya se va. Y ahora sí es cristiano. Hay de eso. Te voy a mostrar otro antes de decirte por qué te hablo de estos personajes. ¿Cuántos conocen al Vaticristiano? El Vaticristiano, así de Batman, ¿verdad? El Vaticristiano, y este sí es un Vaticristiano total, porque su nombre es cristiano, ¿verdad? Y está vestido de Vati, entonces es un Vaticristiano. Este Vaticristiano son aquellos personajes que es así como el murciélago, que es un animal confuso. Dicen que es un animal confuso el murciélago,
porque es rata con alas. O sea, ni es rata sola ni es pájaro. O sea, es una rata con alas, el murciélago. No es pájaro. Es un animal de tierra. Es un animal que quiere vivir en dos mundos. El murciélago no tiene ojos, son ciegos. Y ellos se mueven porque tienen un sentido, un radar, que a través del ruido ellos miden distancias y entonces tienen todo el perímetro hacia dónde pueden salir, por dónde pueden volar, dónde pueden dar vuelta, por ese sentido que tienen de radar. Pero ¿cuántos de nosotros sabemos que un ciego no puede guiar a otro ciego? Eso es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Y entonces, pues ellos no ayudan a nadie, nada más andan haciendo lo que ellos quieren en la oscuridad y rebotan de lugar en lugar. Van a una congregación y no, es que aquí deberían de ser las cosas así. Y como no es así, le dice una edecán, o le dice la pastora, o le dice el pastor, no, mire, pero es que aquí así no. Entonces me voy de aquí. Y van a otro, y rebotan en otro, y luego rebotan en otro, y rebotan en otro. Y nunca llegan a hacer el propósito por el cual Dios les llamó. Andan en lugares oscuros afuera, cuando no están en la iglesia. No quieren verdaderamente que la luz del evangelio resplandezca sobre su vida. Sí saben que los murciélagos duermen con la cabeza hacia abajo. O sea, son personas que todo quieren al revés. Tú les dices, oye, no, mira, vamos a ahorrar. ¿Para qué vamos a ahorrar? No, mejor vamos a gastar. Oye, mira, es que vamos a ayudar. No, yo no estoy para ayudar, yo estoy para que me ayuden. O sea, siempre tienen la respuesta al revés. Son de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Sí conocen incluso personajes, ¿verdad? Hoy en día de la sociedad, de este país, en donde andan haciendo cosas malas y dicen que son buenas. Cuando tenemos en las iglesias, en la congregación, personas de este tipo, como estos dos, pues ¿qué es lo que pasa? Resulta que luego tú invitas a alguien y entonces te dicen, ay no, ¿tú vas ahí? No. Si de ahí salió el Vaticristiano, ¿qué voy a ir a andar yendo ahí yo? ¿Tú vas allá? No, hombre, el camaleón, el compadre de fulanito, ¿a poco ahí va? ¿Tú crees que yo voy a andar yendo ahí? No, hombre. Y en vez de hacer que la iglesia florezca, la gente no quiere saber de la iglesia. Entonces, eso es lo que no ha ayudado a que la iglesia sea la iglesia que debería de estar en este tiempo triunfando sobre la adversidad de la sociedad, de las cosas que se quieren implementar, que no son los principios de Dios. Y por eso hay tanto problema en la sociedad. Entonces, por eso es que quiero hablarte un poco de lo que tenemos que hacer para hacer esa iglesia triunfante. A ver, pregúntale ahí a alguien, ¿tú quieres ser parte de la iglesia triunfante? Vamos al libro de Lucas, en el capítulo 9, en el versículo 1, dice lo siguiente. Aquí es donde Jesús empezó su iglesia. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, fíjense lo que les dio: poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Entonces, ¿qué te parece que yo te diga el día de hoy? Bueno, aquí estamos reunidos, la iglesia del Christian International Center. Y entonces hoy vamos a orar para que ustedes reciban poder y autoridad. Que salgan allá afuera y que oren por la gente que tiene problemas que les dicen los médicos, que son bipolares, que son esquizofrénicos, que tienen
estrés y que tienen todas esas cosas que afectan la psiquis. Entonces ustedes van a salir y van a orar por ellos y se le van a salir todos los demonios. Se les van a acabar todos los problemas. Y van a ir algunos a los hospitales y van a sonar por los enfermos para que ya paguen el bill y se vayan a su casa. Esas son las instrucciones que dice Jesús aquí que le estaba dando a los que estaban con él. Y van a ir y les van a predicar del reino de Dios, o sea, de lo que Jesús está haciendo en la vida de las personas para que todos sean sanados. No solamente de las enfermedades físicas, sino de las enfermedades emocionales. Y entonces, imagínate que el día de hoy yo dijera, bueno, pues los que están de este lado, de aquí para allá, para ustedes ya se acabó la reunión, vamos a orar por ustedes y vayan a la calle y oren por los enfermos y sánenlos y vayan y prediquen de la palabra del reino de Dios y nos vemos el próximo domingo porque me voy a quedar con los demás. ¿Qué dirían los de este lado? A lo mejor algunos dirían, ay, ¿por qué nos está corriendo el pastor? Si yo vine a ver pues, que nos hablaba, que nos decía. Y el próximo domingo, ¿verdad? Les hablaría a lo mejor de misericordias, por decir un tema. Y a la mitad les digo, bueno, ustedes que la semana pasada sí se quedaron, pues ahora voy a orar por ustedes para que ustedes vayan allá afuera y vayan con los vecinos, se vayan al HIV, a ver a dónde se van. Y entonces les voy a dar los volantes esos de aquí de la congregación y dígale, mire, yo vengo de la iglesia triunfante del Christian International Center, estamos en misión. ¿Tendrá alguna necesidad usted que quiera que Dios le arregle un problema? ¿Y qué te imaginas que te va a decir esa persona con la que llegaste? Oiga, es domingo, usted debería de estar ahí en su congregación. ¿Qué anda haciendo aquí afuera? Pues estoy haciendo lo que Jesús mandó. Venir a ver si usted tiene una necesidad. Si usted tiene una necesidad, oramos para que Él la arregle. Y entonces imagínate que empiezas a ver milagros. Que empiezas a ver a gente que de repente empieza a ayudar y dice, ay, no sé, pero sí, yo creo que Dios me lo mandó a usted. Y te llevas Kleenex, porque para que los que lloren, ¿verdad? Y tengan Kleenex. Pero mire, no se preocupe, usted acepta hoy a Cristo y va a ver que la vida le va a cambiar. A mí me cambió. Y empezamos a ver cómo la gente empieza a cambiar su vida. ¿Por qué? Porque yo como parte de la iglesia triunfante, la que ha visto milagros, señales y maravillas, empiezo a hacer para lo cual fui llamado. Hay congregaciones, ponme las 6 por favor. La historia de la iglesia, y les decía, si quieren ver un poco más, si no vinieron hace 2 semanas, ahí está en YouTube. La historia de la iglesia no va así como que de victoria en victoria. Y les decía yo, el año pasado muchas congregaciones aquí en el Valle de Texas cerraron sus puertas. Tengo amigos pastores que no son pastores. Bueno, no tienen iglesia. Entonces estamos hablando de que algo anda mal. Sí hay iglesia, pero no es la iglesia triunfante que dice la Biblia que deberíamos de ser. Y entonces tenemos que recapacitar y empezar a pensar, porque ¿me pasas la 10? Les decía que hay iglesias que tienen muchos miembros también, como esta iglesia. Pero esta iglesia no hace lo que dice la Biblia. Tiene cierto número de gente que asiste, pero no es la iglesia que está haciendo lo que Cristo dijo que hiciera. Entonces, ¿de qué sirve tener tanta gente si a lo mejor aquí tenemos gente que sí va a ver a Dios, que sí se va a ir en el rapto, y allá muchos de esos
no van a hacer la iglesia triunfante. Dios nos ha llamado. Ponme por favor la 13 y tú dile a alguien por favor, somos la iglesia. ¿Ok? Somos la iglesia, ¿por qué? Porque nos estamos congregando en el nombre de Jesús, pero ¿quién quisiera ser la iglesia triunfante? Nosotros nos reunimos aquí, ponme la 15. Nos hemos reunido en este edificio como también en otros porque queremos tener actividades. Por ejemplo, aquí hay actividades de mujeres y las mujeres se reúnen, les gusta reunirse, ¿verdad que sí? Y todo si hay y más si hay cafecito y un buen pastel, ¿verdad? Entonces nos reunimos para convivir, nos reunimos para conocernos, para tener un buen tiempo. En esas fotografías, por ejemplo, también en su momento honramos a las madres. ¿Me pasa la que sigue? Nos reunimos con diferentes, no, la que sigue, la 16. Nos reunimos con diferentes objetivos, no solamente para honrar a la mamá, sino a la familia, al papá, tener buenos recuerdos como iglesia. Y de hecho le decimos cuando tú invitas a alguien y que viene por primera vez aquí a este edificio, les decimos, pásame la que sigue, les decimos bienvenidos. ¿Y qué les decimos? Esta es su casa si usted así lo desea. Porque queremos que sean parte de la iglesia por la cual Cristo venga. Y no importa quién esté predicando, ¿me pasas la que sigue? Si está predicando una mujer, si está predicando un hombre, si está predicando otra persona, nosotros siempre les decimos, es el tiempo de las buenas nuevas, ¿verdad? ¿Sigue? Y entonces, sin importar quién esté predicando, nosotros creemos que el que trae las buenas nuevas es el Espíritu Santo, al cual se le determinó por Jesús que Él sea el que nos ayude. Que Él sea el que nos ayude a cambiar nuestra manera de pensar. De tal manera que en Hebreos 10, en el capítulo 10, en el versículo 24, dice, preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularlos al amor y a las buenas obras. Me gustó mucho que en la reunión anterior vino mucha gente, más que en esta reunión. Y me gusta mucho porque quiere decir que está viniendo gente sabia. A ver, dile al que está a tu lado, eres sabio, eres sabio. ¿Sabes por qué te digo esto? ¿Cuántos creen lo que les dijeron? O alguno dijo, no, hombre, si supieran que soy bien burro. De acuerdo a los principios de Dios, tú eres una mujer o un hombre sabio. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor de Dios. Tú y yo estamos aquí porque queremos ver qué quiere Dios para nuestra vida. Queremos aprender algo más. A lo mejor ahí el pastor o quien vaya a dar la predicación va a decir algo que me va a ayudar a mi necesidad. Y la mayoría de las veces cuando venimos con eso, mira, fíjate nomás de lo que habló. Yo he escuchado muchas veces que dicen, ¿para qué le dijiste? ¿Estuvo hablando de lo de mi problema? Pues no, pues la verdad, de qué día a qué hora voy a hacer la plática del problema específico de todos, pues no se puede. Entonces ahí es donde vemos que el Espíritu de Dios es el que se está moviendo. Y dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, los que no son sabios, sino animémonos unos a otros
Y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Cuando a mí me dice mi esposa, es que quiero que des una clase, les digo yo, no, yo creo que mejor invitamos a otro pastor. Pero cuando me dijo, es que es de escatología, ¿cuándo? ¿A qué horas? Porque ese es un área que a mí me gusta, hablar acerca del final de los tiempos. Y yo les decía ayer, ¿verdad? ¿En dónde estamos situados de acuerdo al sueño que tuvo Nabucodonosor y que Daniel, Dios le reveló tanto el sueño como la interpretación? ¡Wow! Eso está tremendo. Y a mí me gusta mucho ver eso. Y les decía, y más me gusta cuando llega una persona y me dice, no, doctor, o no, pastor, es que ya hice todo lo humanamente posible y no se puede resolver mi problema. Dije yo, wow, estoy a punto de ver un milagro de Dios. Pero tú tienes que vivir los principios que dice Dios que tienes o que tenemos que hacer para poder ver cómo Él hace ese milagro. De tal manera que yo veo que, por ejemplo, pásame la que sigue, aquí todos se ven guapos. Si no, mira, ¿verdad que aquí todos se ven guapos? Y eso ya es un milagro. No, no es cierto. Sino que hay algo, y si yo estoy mal, pues díganmelo, ¿verdad? Pero hay algo que te motiva a venir. Sabes que vas a recibir algo, aunque sea un taco de huevo con jamón, que sabe diferente al que tú haces en tu casa. Pero todos, independientemente a que vengamos, por ejemplo, la que sigue, yo le doy gracias a Dios porque hay gente que ha querido ser discipulada. Y bueno, algunos toman la decisión de irse a otros lados, como el Vaticristiano que les decía, ¿verdad? Y bueno, pues ni modo, ¿verdad? Pero cuando Dios manda gente, porque dice que Él es el que agrega a la gente, y veo que hay gente que quiere ser discipulada, y veo el tiempo en el que estamos, y vemos las situaciones en el mundo, y yo digo, estamos en el proceso. No vamos a ser de las iglesias que va a cerrar, sino vamos a ser parte de la iglesia triunfante aquí en el Valle de Texas. Porque no cualquiera da su tiempo para desperdiciarlo. Tú no has desperdiciado tu tiempo. Yo les decía ayer a los que estaban en la TSUT, la Biblia dice que después del tiempo en donde estamos, que estamos en el tiempo donde el barro se mezcla con el bronce, ese es el tiempo en el que estamos espiritualmente de acuerdo a los gobiernos que han existido en la tierra, desde el primero que fue del tiempo de Nabucodonosor, donde en Babilonia se estableció el reino más grande, en donde él decía, se muere y se moría, nada de que perdóname, que se muere y se moría, o que viva y le damos todo el oro. O sea, era una autoridad tremenda la que tenía Nabucodonosor en Babilonia, y luego cómo se fue disgregando esa autoridad cuando vinieron los medos y los persas, y luego vinieron los griegos, y luego se instituyó el gobierno a través de Roma, que es muy interesante cuando te pones a estudiar eso, porque ahora ves que todavía ese imperio tiene influencia en el mundo y está levantando a los 10 países que han querido gobernar el mundo, y que a través de eso hemos visto cómo ha habido cambios tan drásticos en lo que debería de ser en el mundo. Ya ves que hace 3, 4 años, si tú querías ser cebra, era cebra, y ella quería ser cebro, era cebro. Y ahora como que regresamos a lo lógico, que o somos varones o somos mujeres. Entonces se está instituyendo a través de esos 10 países, de esos 10 reyes que habla la Biblia, y entonces todavía queda el imperio romano tratando de influir en la mentalidad de nuestros hijos y de nuestros nietos. Nosotros tenemos que ver que tenemos que quitar de eso para poder llevar a nuestros hijos y a nuestros nietos a buen puerto. Entonces por eso a mí me da mucho gusto que gente se capacite para poder hacer una función
dentro de la iglesia. ¿Y cuáles son las funciones que tenemos aquí? Pues lo veíamos hace 2 semanas. Aquí tú puedes ser maestro de niños, maestros en una casa, hay capellanes que van a las iglesias, la que sigue. Hay personas que pueden ir y llevar las buenas nuevas a otros lugares. Hay personas que me van a acompañar o yo los estoy invitando a que se vayan con nosotros a las misiones para ir y llevar las buenas nuevas. Y en fin, el asunto es de que cuando nosotros salimos y hacemos lo que Jesús dijo, id y hacer discípulos, id y orar por los enfermos, por eso vamos a las misiones y cosas pasan, vemos milagros. ¿Me pasas lo que sigue? Ahora, aquí nos seguimos reuniendo para tener buenos tiempos, para tener compañerismo. Dice ahí en el versículo que vimos, preocúpense. Yo le digo normalmente a la gente, no te preocupas, ¿para qué te preocupas? Mejor ocúpate, ¿verdad? Sin embargo, aquí en este versículo que leímos en Hebreos 10, dice, preocúpense los unos por los otros, en la iglesia. O sea, no nada más llegues corriendo, te sientas en el lugar que siempre te sientas y apenas termina la reunión y el pastor o el predicador dice, pues Dios los bendiga, ¡fu! ¡Fuga! ¡Vámonos! Y no saludas a nadie. No. La iglesia triunfante es aquella que empieza a tener una unidad y que de repente ves a alguien y le dices, ¿y usted cómo se llama? Pues, ¿qué tal, verdad? Pues yo me llamo así. ¿Y cómo está? Bien, veo que ya le he visto que viene 3 o 4 veces. ¿Tendrá alguna necesidad que quiere que oremos por ella? Eso es preocuparse por la gente, ¿sí? Me acuerdo que en una ocasión me dijo mi esposa, oye, ¿qué crees? Supe que una señora X, la verdad no me acuerdo ni el nombre, me dijo, tiene 2 semanas sin trabajar y ya no tiene que darle de comer a sus hijos. ¿Cómo ves? Le doy dinero, me dijo mi esposa. Y le dije, mira, mejor ve y cómprale comida y todo y se la llevas. Porque a veces no nos ponemos a pensar que desafortunadamente pasa que cuando la gente está más necesitada es cuando menos quiere que la gente sepa. Qué pena que sepan que no tengo dinero. Entonces tú vas y le das dinero y la ofendes más. Pero si llegas y le dices, mire, Dios me puso en mi corazón, sé que está pasando una necesidad, mire, aquí tenga, ahí va leche, pan, jamón, queso, huevos, tazi. Ay, no se hubiera molestado, pero pues tú crees que no te lo va a agarrar. Y así lo hizo. Ese gesto ayudó a que esa persona empezara a ver lo que dice la Biblia, a cómo salir de las deudas, a empezar a hacer los principios que te llevan a la prosperidad, desde como Dios dice que debe de ser, y cambió su vida. Ya no supe qué más pasó con esa persona, porque les digo, no me acuerdo ni el nombre, pero se me quedó muy grabado lo que me dijo mi esposa, que se puso a llorar porque nunca pensó que alguien de la iglesia tuviera el tiempo para ir y comprarle todo eso y llevárselo a la puerta de su casa. Entonces, por eso nos dice aquí la Biblia, preocupémonos los unos por los otros. Que el día de hoy, que la próxima reunión, tú le tomes la mano a alguien, le tomes el teléfono, le digas, ¿tiene alguna necesidad? No, pues mi sobrino está enfermo. Bueno, yo conozco a uno de los capellanes, le voy a decir que vayan y visiten a su sobrino y cuente con mi oración de aquí hasta que usted hábleme para cuando él salga del hospital, y mientras yo voy a estar orando por su sobrino. ¿Cómo se llama? Esas son las cosas que dice la Biblia que nosotros tenemos que hacer como una iglesia que es triunfante. Hay personajes como Sansón, ¿se acuerdan Sansón? ¿Sí? Sansón, si tú vas al libro de Jueces, al capítulo 16, en el versículo 3, dice que Sansón durmió hasta la medianoche y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, o sea, se levantó la puerta entera, como decir aquí con todo y el marco de esto,
La levantó, se la echó al hombro y se fue y la subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Todos sabemos que Sansón tenía un llamado. El llamado de Sansón era defender al pueblo judío de los filisteos. En un solo día mató 1000 o no sé cuántos, con una quijada de burro. Él tenía, el don que Dios le había dado es que tenía mucha fuerza. Pero a veces, en este tiempo, nosotros decimos, yo soy parte de la iglesia y tú tienes un don, y tú y tu pareja o tú y en tu trabajo nada más saben que tienes ese don. Sansón se le fue dado ese don de la fuerza, no para que anduviera haciendo lo que quería, para que llegó a la puerta y todo. Imagínate que llegas tú aquí y oye, ¿y la puerta? Pues se la llevó Sansón. ¿Y a dónde se la llevó? Al City Hall de Mission. ¿Y para qué se llevó la puerta al City Hall de Mission? Pues para que vean que hay un hombre que está bien fuerte. Pues ¿qué anda haciendo, hombre? No, Dios nos da los dones para que los activemos y los utilicemos para los necesitados. Nosotros tenemos que encontrar cuál es el don que Dios nos ha dado. Y aunque yo te voy a ser honesto, este versículo que te voy a decir ha pasado más de una vez por mi mente. En Filipenses, en el capítulo 1, el versículo 21 y 22, dice así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué está diciendo este primer versículo? Ya me di cuenta que verdaderamente la mejor manera de vivir es siendo un seguidor de Cristo. Dar mi tiempo y ver cómo otros, Dios los bendice, Dios los sana, Dios los prospera, cómo se une una pareja por el testimonio de lo que hizo Dios conmigo y con mi esposa. Eso es vivir en Cristo. Que ya no te importa tanto tu trabajo, tu negocio, tus gustos, tus necesidades, sino que tú quieres que otros vean que Cristo vive en ti. Y aquí está diciendo: para mí vivir es Cristo. Por mí ya mejor me muero para encontrarme con Cristo. Yo lo he llegado a pensar. Ya, Señor, mejor llévame ya. ¿Para qué estoy batallando aquí en la tierra? ¿Qué si sube el dólar? ¿Qué si baja el dólar? ¿Qué si cierran la frontera? ¿Qué si no la cierran? ¿Qué si ahora todos son cebros y cebras? ¿Qué si? O sea, ya mejor irme a la paz y al gozo en Cristo. Eso es lo que está diciendo. Yo lo he llegado a pensar. Ya, ¿para qué estoy batallando? Ya me tengo que levantar para ir a trabajar. Ya me tengo que acostar para ir a trabajar. Ya fui a trabajar, pero ahora estoy cansado. Me quiero ir de vacaciones, pero no me quiero ir porque me voy a gastar el dinero que me había ganado. Y entonces estamos en una serie de aflicciones que aquí dice el que está escribiendo esta palabra, dice: el morir es ganancia. Yo ya sé a dónde voy. Pero luego viene el versículo 22 y dice: mas si el vivir en la carne, o sea, mas si tengo que seguir aquí en la tierra, resulta para mí en beneficio de la obra de Dios, no sé entonces qué escoger. La iglesia triunfante es por la cual va a venir Cristo. Aquellos en los cuales somos personas que estamos completos por el hecho de saber que soy un privilegiado de que Cristo me ha llamado a ser parte de su iglesia.
porque hay un objetivo. Que lo que haga yo aquí en la tierra hacia otros me será contado para lo que se me va a dar cuando Él venga y nosotros reinemos con Él en este mundo. Caminaba en la villa de Beguil y a mí me gusta el frío y por ahí luego les enseño la foto. Iba caminando, admirando la belleza de los pinos, el contraste con la nieve, el río con las rocas, con nieve. Y yo decía, cuando venga Cristo, ¿quién va a estar aquí? Porque hay gente que dice, no, a mí el frío me da mucho frío. No, yo no quiero el frío. ¿Cuál será el mejor lugar para estar cuando Cristo venga y reine aquí en la tierra? Sin preocupación, sin dolor, sin tristeza, sin enfermedad. Nosotros podemos ser esa iglesia triunfante aquí en la tierra. Tener el poder de poder ir y compartir con otros y que otros sanen. No solamente de enfermedades físicas, de problemas en las emociones, en el corazón. Me acuerdo que hace años me habló alguien y me dijo que si podía orar por alguien que tenía horas de estar convulsionando. Y le dije, sí, nada más pon el speaker. Y me dijo la persona, ¿cómo? Sí, pon el speaker para que oiga. Pero yo me estaba imaginando los pensamientos de esa persona, que yo también los llegué a tener en alguna ocasión, muchos años atrás. Cuando el pastor Mariano me decía, no, le voy a contar el caso de un niña, que se murió. Y entonces nos hablaron y contestó Micaela. Y entonces nos dijeron, el pastor Mariano y la señora Micaela, sí, aquí estamos. Es que se acaba de morir mi niña. ¿Y de dónde me está hablando? No me acuerdo si era del Ecuador o de más abajo de América del Sur. Le dijeron, es que me dijeron que le hablara para que usted ore por mi hija, porque se murió. ¿Y ahí la tiene? Sí. Abrácela. Póngale speaker. Y empezó a orar por ella. Y cuando a mí me contó eso el pastor Mariano, dije, ay, joder, dije, ¿a poco por el speaker? Y me dice, y estaba orando Micaela, y de repente nada más oyó, tras, pi, 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 pi. Y que al rato le volvieron a hablar. Que la niña resucitó. La señora se espantó, se le cayó el teléfono, se cayó ella, se puso a llorar y se hizo todo un show ahí. Entonces me acuerdo que cuando me habló esta mujer también, yo le dije, pon el speaker. Y le dije, mira, ahorita se va a dormir y no se preocupen, ya váyanse a dormir. Eran como las 3:30 de la mañana. Llevaban más de 3 horas orando. Les dije, váyanse a dormir y que nada más se quede alguien. Se va a dormir, ya no le va a pasar nada. Y no oía nada. Pero sí te ha pasado de que no oyes nada y como que ya sabes qué están pensando del otro lado. O cuando le dices algo a alguien y se te queda viendo así como que ya sabes qué está pensando, ¿verdad? ¿Qué les ha pasado? Y así estaba yo. Y de repente dije, bueno, acabé de orar, lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Colgué el teléfono, me dormí y al otro día a las 7 de la mañana les vuelvo a hablar. Y les digo, y no me contestaban. Yo dije, ah, caray, ahora no contestan.
Y sonaba, y hasta que por fin contestaron, y que le digo, oye, ¿qué pasó? Dice, no, es que no podía contestar porque estaba bien dormida. Le digo, ¿y quién se quedó? No, es que todos nos quedamos despiertos. Le dije, ¿no te dije que se fueran a dormir y que se quedara una persona? Es que sí se durmió. Como usted dijo, doctor, sí se durmió. ¿Y luego qué esperaban? Pues estábamos viendo así a ver a qué horas despertaba. Y nos quedamos toda la madrugada despiertos. Por eso ahorita no podía contestar el teléfono. Dios quiere darnos la autoridad para que otros que están sufriendo ya no sufran. Esa es la iglesia triunfante. Yo te quiero invitar. Vamos a ponernos de pie. Hay una diferencia muy grande. No sé si tú has visto cuando corren en las Olimpiadas, que corren en la pista, en los 400 metros planos, que es darle toda una vuelta al círculo donde se compite. Es muy bonito poder estar en los finalistas de esa carrera, pero no se compara nada con el que va en primer lugar, con el que gana la carrera. Y yo creo que Dios quiere que seamos esa iglesia exitosa, que nos preocupemos los unos por los otros, que atendamos las necesidades de los necesitados, que vayamos y, como les dije, que un domingo les diga, ¿cómo ven si ustedes hoy no se quedan? Vayan a un hospital, con los vecinos, vayan a donde quieran, llévenle un flyer de nosotros y oren por la necesidad de alguien. Y que tú digas, sí, Jesús se lo dio a los discípulos, les dio la autoridad y el poder, y lo mismo hace hoy en día. Solamente tenemos que decidir cambiar nuestra manera de pensar. Y yo quiero orar hoy por ti, con quien tú has venido. Y el que quiera ser parte de esa iglesia triunfante, pues dígaselo en su manera a Dios, en una pequeña oración. Señor, yo te doy gracias por cada hombre y mujer que estamos aquí reunidos en tu nombre. De acuerdo a lo que tu palabra dice, nosotros somos tu iglesia. Tú no vas a venir por edificios, sino tú vas a venir por hombres y mujeres que aceptaron el sacrificio de tu Hijo de morir en la cruz por nuestras necesidades, por el pecado que hemos cometido. Pero yo sé que tú quieres una iglesia triunfante, que salga a dar de su tiempo por los necesitados, que otorgue sus dones para que se multiplique la gente y muchos más sean los que te conozcan. Yo te doy gracias por cada hombre y mujer que está aquí, por cada familia que tú estás transformando de acuerdo a la visión que tú has dado. Te pido que el que hoy tenga una necesidad, por el día de hoy haber sido sabio, por haber tenido temor de venir y decir, yo quiero escuchar algo que a lo mejor Dios tiene para mí. Suple, Señor, tú las necesidades de tu iglesia. Tú conoces el corazón, tú conoces los problemas, tú conoces las situaciones difíciles por los cuales pasamos cada uno de los que estamos en este edificio, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Nos
ponemos en tus manos, Señor. Danos claridad al llamado que tenemos de tu parte de conformar tu iglesia en este tiempo. Y bendice a cada familia que aquí estamos, Señor. Te lo pido y te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.